sujeto a las insuficiencias aún relacionadas con su funcionamiento. Las siguientes, bueno, ese también hemos sacado unas fotos y todo eso. Bueno, está dentro de la tesis. Pero las muestras de casos de tribunal de conciliación observados sobre el terreno, bueno, como le está diciendo, hemos sacado unas fotos así para acompañar un poco la comprensión. Para el resto de los municipios de ese departamento, Bomacé, Huida, Toribósito, los tribunales de conciliación dejan de existir desde 2014 por razones relacionadas con el hecho de que las propias autoridades habrían subestimado la utilidad de la existencia de los tribunales de conciliación en estos ámbitos. Por lo que se refiere al departamento litoral, la ley preveía 13 a un tipo de uno por municipio. Los resultados de la recopilación de datos revelan que esto nunca ha existido en ninguno de los municipios de la comuna de Cotonou. Sería interesante estudiar cómo funciona el 24% de los tribunales de conciliación funcional. Bueno. ¿Cómo funcionan los tribunales de conciliación en los departamentos Atlántico y Litoral de Benín? El estudio de cómo funcionan los tribunales de conciliación depende en primer lugar de su composición, de sus responsabilidades y además las funciones y misiones de los miembros, así como las relaciones estructuradas entre los tribunales de conciliación y los tribunales de primera instancia. Bueno, ahí, de conformidad con la ley dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Organización Judicial de la República de Benín, el Tribunal de Conciliación está compuesto por un presidente, dos asesores y un secretario. El presidente es nombrado por 2 años por, por la Guardia del Señor. Es el ministro a cargo de la justicia a propuesta del presidente del tribunal de primera instancia tras la opinión consultiva del alcalde. Entre los notables, funcionarios jubilados, ciudadanos que saben leer y escribir en francés, que residen en la sede del Tribunal de Conciliación y gozan de una buena moralidad y de la confianza de la población. Los asesores también son nombrados por 2 años por orden del presidente del tribunal y de primera instancia una lista de 12 personas de buen carácter elaborada por el alcalde, un presidente y los evaluadores suplentes son nombrados en el mismo procedimiento respectivamente. La secretaria de los tribunales de conciliación es proporcionada por un funcionario público que sirve en la localidad. Se sienta y es nombrado por el alcalde. Bueno, hemos intentado también de ilustrar y todo eso, ¿no? Este análisis muestra que casi todos los miembros del Tribunal de Conciliación van desde la cuarentena hasta 60 años de edad o más, en términos de edad estamos hablando. Eso significa que con la experiencia de vida personal de cada uno de ellos pueden ser un activo o utilizado para llevar a las partes a un compromiso. En nuestro país, en Benín, los problemas se resuelven de diversas maneras. Hoy en día, algunos de esos problemas se están resolviendo a través de las acciones de los tribunales de conciliación. La misión de los tribunales de conciliación no es sino intentar un acuerdo amistoso, una conciliación entre el pueblo al que se opone un caso. El procedimiento seguido ante los tribunales de conciliación en relación con la investigación de un asunto es que en vigor ante la sala de justicia tradicional del tribunal de primera instancia, tal como se señala en el artículo 27 de la ley número 2001-36 de 26 de agosto de 2012, por la que cuando se lleva
la organización judicial a la República en Benín. Además de las partes y sus testigos, el Tribunal de Conciliación puede escuchar a cualquier persona con un conocimiento comprobado de las costumbres de las partes. En caso de fracaso de una de las partes o del fracaso del intento de conciliación, un acta que contiene todas las declaraciones recibidas y los actos realizados es redactada por el presidente asistido por el secretario. El original se conserva en la sede de la Corte. La copia certificada por el presidente se remite, con el expediente al Tribunal de Primera Instancia, que se remite inmediatamente a la controversia y luego procede a los formularios previstos en el artículo 55 de la ley. Si hay una conciliación total o parcial, el presidente del Tribunal de Conciliación, asistido por el secretario, prepara el acta de los términos de acuerdo. Este acta se lee y se traduce a las partes y luego firmado por ellos si pueden. De lo contrario, se hace mención y ya está. Los documentos originales y justificados se envían inmediatamente al Tribunal de Primera Instancia para su testamento. Y el tribunal ordena la comparecencia personal de las partes. En caso de testamento, el original y las pruebas documentadas se devuelven al Tribunal de Conciliación con el testamento. El original se conserva en la secretaría, se entregan copia a las partes, se proporcionan una copia al fiscal. Las actas de conciliación tienen entonces la fuerza ejecutoria de una sentencia dictada en vigor de una sentencia juzgada. En caso de denegación motivada del testamento, el procedimiento sigue su curso, tal como se indica en el artículo 29. En todos los casos, la decisión de sucesión o denegación del testamento debe tener lugar dentro de 2 meses siguientes a la recepción del expediente por el Tribunal de Primera Instancia. El presidente tiene la policía de la audiencia, tiene la dirección de los debates como tal, comprueba las identidades de las partes testigos, aísla a los testigos, da voz a los demandantes y se toma paciencia para escucharlos hasta el final de estas declaraciones. Pasa la palabra a los acusados y también se toma la paciencia para escucharlos. Haga pregunta a las partes, pregunta a los evaluadores que asisten a la audiencia si tienen alguna pregunta que hacer. Las preguntas de estos pasan y necesariamente a través del presidente para evitar el desorden. Escuchen testigos, muestra habilidades en la realización de debates. Al final de los debates, el presidente suspende la audiencia para consultar con los evaluadores. Delibera sobre la solución que debe proponerse a las partes. El presidente puede autorizar al secretario a deliberar. Tras esta consulta, el presidente declara que se reanuda la audiencia, proporciona a las partes la solución que el tribunal les propone. Si las partes están de acuerdo, se prepara en la medida de lo posible un acta de conciliación de los términos del acuerdo. Si es posible, se remite el caso a otra fecha para la redacción de los actas escritas inmediatamente después de la devolución de los casos a la breve fecha al acta de conciliación. El acta es firmada por el presidente, el secretario de las partes. Si las partes no saben cómo firmar, se hace mención en el acta. Si las partes no están de acuerdo con la solución propuesta, se elaboran las actas de no conciliación firmada, esta vez solo por el presidente y el secretario. Debe tenerse en cuenta, la conciliación puede ser total o parcial. Las actas de conciliación se leen y se traducen a las partes antes de firmar. El asesor asiste al presidente durante las audiencias y interviene bajo el permiso del presidente en el debate para hacer preguntas con el fin de arrojar luz, de alumbrar sobre los puntos oscuros durante el debate. También es a menudo enviado por el presidente al campo para las investigaciones y también para recoger testimonios
En resumen, todas las informaciones útiles para el descubrimiento de la verdad sobre el caso servido ante el Tribunal de Conciliación. El secretario, después de recibir la queja, fije una fecha para que el reclamante sea notificado del seguimiento de su queja. Debido a las dificultades de convocar el Tribunal de Conciliación, se afirma que el tribunal es una periodicidad fija, tiene una periodicidad fija de trabajo. Todos los lunes, por ejemplo, el denunciante puede venir y preguntar sobre el seguimiento o el tratamiento reservado para su queja o para solicitar citaciones para las partes contrarias y testigos. También es el auditor de la residencia de las partes. Cabe señalar que cuando desea remitir a alguien al Tribunal de Conciliación, lo hace en el tribunal de su residencia o la ubicación geográfica del objeto de la controversia, cuando se trata de tierra, un edificio, por ejemplo. La celebración o ejecución del contrato. Por eso, sí, por el contrario, el secretario considera que el asunto es competencia del Tribunal de Conciliación, lleva la solicitud al presidente y juntos tienen la fecha, cogen una fecha en que será examinado por el tribunal. Esta fecha se menciona en la queja del presidente que parafinó por debajo de la llamada mención. La fecha de la primera audiencia así seleccionada es referida al registro por el secretario, de los archivos por el secretario. El secretario del Tribunal de Conciliación llega a presentar el caso. Para el secretario, la queja y las exposiciones se adjuntan y las siguientes menciones se escriben en el primer lado. El nombramiento del tribunal de primera instancia, el nombramiento del tribunal de conciliación, el número de archivo y la vendimia del año. Cada número se toma del registro y la fecha de la primera audiencia, el nombre del solicitante, el nombre del acusado, el propósito de la aplicación. Ahora, cuanto a la estructura de los tribunales de conciliación o tribunal de primera instancia, ahí vamos a decir que el tribunal de conciliación está al servicio público del Estado, bajo la autoridad del pueblo también, bajo la autoridad de la guardia, del ministro de la justicia, quiero decir, y de la guardia de sellos, ministro de justicia, legislación y derechos humanos. Se inspecciona periódicamente, incluso durante las audiencias judiciales. La misión del Tribunal de Conciliación se contribuye a la resolución de ciertas controversias entre individuos mediante la búsqueda en curso de acuerdo, entendimiento, apaciguamiento, y etcétera. A diferencia de los tribunales, este tribunal tiene la facultad de los tribunales que tienen la facultad de obligar a los litigantes a comparecer ante ellos e imponer, tienen la facultad, el Tribunal de Conciliación, de obligar a los litigantes a comparecer ante ellos, a imponer sentencias monetarias, como lo hacen, no sé, como dice el Tribunal de primera instancia, Usted me perdón, rectifico, A diferencia de los tribunales estatales, ¿no? De primera instancia, el Tribunal Supremo y todo eso, que obligan a los litigantes a comparecer ante ellos, a imponer sentencias monetarias y corporales. El Tribunal de Conciliación nunca debe imponer, decretarse, decidir. Como resultado, la acción del Tribunal de Conciliación no es autoritaria. La función del Tribunal de Conciliación es facilitar el acuerdo entre los adversarios mediante el asesoramiento. El asesoramiento y la persuasión. Y luego ver el resultado obtenido en un acta de conciliación, escribirlo, un acto de conciliación o no conciliación. En virtud de ciertas disposiciones de la ley,
En virtud de ciertas disposiciones de la ley que regula la organización judicial en la República de Benín, el Tribunal de Primera Instancia controla, bueno, vela, ¿no? Al buen funcionamiento de los tribunales como dice, de conciliación. Las relaciones estructurales con las que trata esta parte de nuestro estudio se derivan del vínculo entre el Tribunal de Conciliación y el Tribunal de Primera Instancia. Así, el presidente del Tribunal de Conciliación y su súplica son nombrados a propuesta del Tribunal de Primera Instancia, según la ley, al artículo 8 de la ley 64-28, artículo 22 de la ley 2001-37. Mejor aún, los evaluadores, sus suplicantes, son nombrados por orden del juez presidente. Esto significa que sin la intervención del presidente de juicio, no se puede nombrar. Del mismo modo, el presidente del tribunal de primera instancia ayuda a poner fin a la función de los presidentes del tribunal de conciliación y asesores de los tribunales de conciliación. Artículo 22, artículo 4 de la ley 2001-37, porque son nombrados por un periodo renovado de 2 años. A la luz de lo anterior, hay que decir que el tribunal de primera instancia y su presidente controla y decía que el tribunal de conciliación funciona correctamente. Disculpe. La evaluación calitativa de los tribunales de conciliación por parte de los usuarios. Los tribunales de conciliación previstos por la ley serían realmente una herramienta de desarrollo si los actores directos de la Corte son imparciales, por un lado, y hacen conveniente que los usuarios accedan al tribunal de conciliación. Por los pocos municipios o tribunales de conciliación que siguen funcionando, muchas deficiencias y irregularidades estaban atribuidas a ella. Esto se revela particularmente con pesar por las poblaciones encuestadas en las diferentes localidades donde se llevaron a cabo principalmente los grupos focales. El caso del municipio de C sugiere que los políticos influyen en el funcionamiento del Tribunal de Conciliación, hasta el punto en que algunos usuarios han sido perjudicados en sus derechos por razones de relación política y de su oponente. Y ahí hemos visto mucha tristeza. En vista de todo lo anterior y especialmente de la lectura de la información recopilada de un grupo de hombres y mujeres presentados. Y bueno, hay esencialmente dos cosas. En primer lugar, la total ignorancia de la mayoría de los entrevistados de la existencia de un tribunal de conciliación en su municipio. Aunque esta jurisdicción es bien funcional, la falta de conocimiento es que no hay espacio digno de nombre fuera de la única oficina que se le habría puesto a su disposición dentro del ayuntamiento. En segundo lugar, la corrupción de los actores directos del Tribunal de Conciliación por parte de ciertos grupos de la población que están relacionadas a ellos y otros o a los políticos. El pueblo de Suaba parece dar las mismas impresiones de la imparcialidad de los miembros del Tribunal de Conciliación. Aquí, la población comienza primero por la expresión de su
descontento relacionado con el hecho de que el Tribunal de Conciliación de su área permaneció durante mucho tiempo sin sus propias premisas. Además, su presidente sería verdaderamente imparcial e incluso interferiría en casos de conspiraciones que llevarían a los nativos al tribunal de primera instancia de Calavi. Lo peor es que, según la gente, ha estado en esta posición durante más de 10 años, a pesar de que la ley prevía un mandato renovable de 2 años. Son un disfuncionamiento total. Aquí hay un grupo de hombres reunidos, en Suaba, que hemos encontrado. De la evaluación de las condiciones de acceso a los tribunales de conciliación. De la población encuestada, el 63% de los que están familiarizados con el tribunal de conciliación dijeron que tenían dificultades para acceder a los tribunales de conciliación. Estas dificultades varían de una localidad a otra, pero la dificultad de no conocer las instalaciones del tribunal de conciliación es transversal. En otras palabras, la mayoría de la gente no sabe exactamente a dónde ir para reunirse con los miembros del tribunal de conciliación y plantear su problema. Según los demandados, esto se debe al hecho de que la mayoría de los tribunales de conciliación no tienen locales separados, como los tribunales de primera instancia. Los datos recogidos los demuestran para que el 99% de los juzgados de conciliación visitados se incorporen a las instalaciones del ayuntamiento o a las del municipio. Más allá de esta dificultad, que es común al marco geográfico de este estudio, también existe la necesidad de que 78% de las poblaciones entrevistadas sean funcionales o en algunas localidades donde el Tribunal de Conciliación es funcional. Las razones de esta falta de conocimiento se deben a que los miembros del Tribunal de Conciliación no solo no se le han presentado formalmente, sino que a menudo no han organizado sesiones de sensibilización, aunque solo sea sobre la existencia del Tribunal de Conciliación en su municipio. En definitiva, podemos recordar que en general las dificultades asociadas con el acceso a los tribunales de conciliación son mucho más organizativas o estructurales que financieras, ya que según los datos recogidos, los servicios de casi de todos los tribunales de conciliación son gratuitos. De hecho, el 99% de los tribunales de conciliación que trabajan en este estudio proporcionan beneficios sin un requisito monetario. La única excepción a este principio es el caso del municipio de Alada, donde el Tribunal de Conciliación toma 2.500 CFA, que es el dinero de ahí. Para quejas, en euro, casi 5 euros. Para quejas y 14.500 CFA para problemas de terrenos, quejas rebadas de terrenos. Y ahí los 14.000, aquí vamos a decir 7 euros, así más o menos. El estudio determinó que el funcionamiento de los tribunales de conciliación, que es uno de los modos
actuales de resolución de conflictos en Benín tienen debilidades, hasta el punto de que sus fortalezas están lejos de coincidir con sus debilidades. A tal conclusión se evaluó el marco jurídico y reglamentario, así como se identifican los factores socioculturales que podrían obstaculizar la aplicación de la reforma judicial. Siguen ejerciendo su competencia en el estado de las personas y la evaluación jurídica. La ley de 2001, 37 de 26 de agosto de 2012, por la que se crea la Organización Judicial de la República de Benín, es la ley que crea los tribunales de conciliación, que establece su composición y su funcionamiento. En su artículo 26 afirma además que los tribunales de conciliación tienen jurisdicción sobre todos los asuntos, excepto las excepciones previstas por la ley, particularmente en los conflictos civiles, penales, individuales y las situaciones de las personas modernas. Siguen ejerciendo su competencia en el estado de las personas a la espera de que se voten los textos apropiados. Inicialmente, la gestión de conflictos por tribunales de conciliación tiene varias fuerzas. Permite la rápida resolución de conflictos que favorece el desarrollo de los perímetros de tierra de que se trate, ahorrar tiempo y dinero, y armonía social y paz entre las partes en disputa mediante la preservación de las relaciones interpersonales, respeto también y escrupuloso de la costumbre, ya que se apliquen directamente a base de la costumbre y son reconocidas por todos. Garantizar que cualquier persona ejercerá su derecho constitucional a que su caso sea escuchado. Y las debilidades, hablando de las fuerzas del Tribunal de Conciliación, las debilidades. La gestión de los conflictos por parte de los tribunales de conciliación presenta muchas debilidades que son las siguientes. La ausencia de fuerza coercitiva es una deficiencia grave en el buen funcionamiento de los tribunales de conciliación. La falta de fuerza exigible en las conclusiones de los órganos de conciliación, que sigue siendo meras recomendaciones o un llamado a la sabiduría. Los conciliadores a menudo utilizan un acuerdo equitativo para garantizar que sus conclusiones o recomendaciones se apliquen. Este enfoque todavía no está fundado en la ley. Sesgo, injerencia o la influencia de ciertas autoridades políticas constitucionarias y en particular a nivel de los servicios de asuntos del Estado de los municipios, los recursos materiales inadecuados, la falta de remuneración de los miembros del Tribunal de Conciliación, la no cobertura del territorio de estudio, los tribunales no hay, es decir, falta instalar tribunales de conciliación en muchas zonas de nuestro estudio, en todo el país. En el momento de este estudio, solo hay 5 tribunales de conciliación en funcionamiento en los departamentos del Atlántico y del Litoral. Falta de espacio específico para los tribunales de conciliación en nuestra área de estudio. La ausencia de sesión de sensibilización pública sobre la existencia del tribunal de conciliación. Factores socioculturales y políticos que pueden obstaculizar el buen funcionamiento de los tribunales de conciliación. Por los departamentos de este estudio están previstos 21 tribunales de conciliación, pero en la práctica solo existen 5 y son funcionales. Hay muchas razones
para para este disfuncionamiento. Estas razones son políticas, asuntos administrativos y financieros. Razones políticas. En algunos municipios, el alcalde, que es responsable de recoger los expedientes de nominación, no lo habría hecho, que ha sido el caso durante años. Los tribunales de conciliación ya no existen en algunos de esos municipios. Razones administrativas. El presidente del tribunal de primera instancia es responsable de, de instalar a los miembros de los tribunales de conciliación en su área designada por el Ministerio de Justicia. También es responsable de garantizar la formación de los miembros y también del buen funcionamiento de los tribunales de conciliación. Desafortunadamente, sin embargo, esta carga todavía, este trabajo no se cumple, no se hace y se asegura tampoco. En resumen, no se respetan las relaciones estructurales y funcionales entre los tribunales de primera instancia y los tribunales legales de conciliación. Esto llevaría a una disfunción en los tribunales de conciliación. Razones financieras. Los miembros no tienen remuneración. Los miembros del tribunal de conciliación no tienen remuneraciones. Carece también de motivación en el desempeño de su función. Además, ciertos conflictos de intereses entran en el Departamento de Asuntos de Estado dentro de los ayuntamientos y los tribunales de conciliación más a menudo resultan en la desaparición, en su propia desaparición. Para el desarrollo de esta investigación se ha consultado, estoy hablando así del marco teórico, hay muchos trabajos dedicados en el mundo de las cortes. Ese trabajo ha centrado el interés general de la comunidad científica en todos los aspectos relacionados con el funcionamiento de los tribunales, en la perseverancia, en la preservación de la paz social y también en los desafíos cada vez mayores de la prevención de conflictos y conflictos violentos. Interesado en la resolución amistosa de disputas dentro de las empresas, Honoré de Balzac dice que un mal arreglado es mejor que un buen juicio. Por su parte, Jen, que dice que los modos alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación y la mediación, son en principio mecanismos de gestión de conflictos que merecen ser promovidos y privilegiados. Se le une su idea al autor Grégoire Ahmed Eric, quien según él, en la religión cristiana, muchas referencias se hacen a modos alternativos